Bueno, están juntos los libertarios. ¿Cómo andan? Buenas noches. Mirá quedó. Bueno, por fin los tenemos juntos. Está Milei con su socio Diego Giacomini. Sí, ¿qué tal? Giacomini. ¿Quién faltaría para completar el trío o no? Revivirlo a Rothbard, pero eso lo hacemos nosotros mismos. Listo, bueno. Hay mucha arenga en Twitter que tiene un club de fans. Hay un look. Están las militars, ¿viste esto? ¿Las qué? ¿Viste esto? ¿Qué es? Lo hacen mis fans. Bueno. Lo hacen mis fans. Eso es culpa mía igual. Y en parte sí. Vos Sí, creas sí. monstruo. No, monstruo, pero digamos, uno invita a mucha gente acá. Yo no invito a nadie, igual la producción invita, ¿eh? Yo llego al programa, me dan esta listita y salgo a hacer el programa. Yo con ustedes, O chicos. sea que recién por dentro estabas a los insultos puros. No me Me lavo las tocaron manos. los dos libertarios Soy el conductor- juntos. Pará, soy el conductor del programa, pero estas genialidades salen de la cabeza de alguien. Este dueto. ¿El PIN qué dice? ¿Qué dice el PIN? Es de Estudiantes por la Libertad. Ah, pensé que Estudiantes de La Plata. Me ibas a No, decir. Estudiantes por la Libertad. Es un conjunto de estudiantes de todo Entre el Midland y mundo Estudiantes, una Por favor, mezcla. por favor. que se dedican a difundir las ideas de la libertad. Hay que estudiar. Ok. Bueno, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, fuerte debate por el policía procesado y embargado. Y vamos a hablar de los jueces también. Vamos a hablar del delito, vamos a hablar de la justicia. Un guiño del presidente Macri hacia la policía también, contra parte de la justicia. Todo se debate en este programa. Informe de un tema que me parece que nos incluye a todos los argentinos, acerca de la Argentina que tenemos y la Argentina que deseamos tener algún día. Mirá. Procesado y embargado. Un policía en el ojo de la tormenta. Polémica postura de la justicia contra el oficial Chocobar, quien mató a un delincuente para defender a un turista estadounidense que acababa de ser apuñalado. El gobierno tomó cartas en el asunto rápidamente y salió a respaldar al policía. Macri lo recibió en La Rosada. Muy agradecido a la atención que tuvo el presidente conmigo, estuvo escuchando mis palabras, sabe que actué como todo policía tendría que actuar. Tanto nosotros como la provincia de Buenos Aires vamos a ayudarlo en la defensa legal. Consideramos que el juez va a entender nuestro razonamiento. Yo actué como un policía, traté que en todo momento las cosas sean como tienen que ser, como a mí me enseñaron. Tuit de Cristian Ritondo. Nos sorprende, defendió a un turista poniendo en riesgo su vida, cumpliendo con un compromiso de servir y proteger y terminó embargado. Tendrá nuestro apoyo para que triunfe la justicia. Me suena que estamos en el reino del revés y la participación del policía, ¿no?, actuando para salvar la vida de esa persona y de otras que estaban alrededor, termine en que el policía está procesado, a mí me parece un despropósito. Horacio Zárate, buenas noches. Lo escucho, por favor. Sí, bueno, esto me parece que es un caso típico, lamentablemente, de gatillo fácil. En primer lugar, como abolicionista me solidarizo, por supuesto, con las víctimas. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es pensar en las víctimas. Y por otro lado, me parece que lo que más me llama la atención del caso, lamentablemente, más allá del dolor que pueda sentir por la muerte de la persona, es la injerencia indudable del Poder Ejecutivo sobre el juez, que según los medios de comunicación hasta han llegado a hablar por teléfono con el juez para decirle que el Poder Ejecutivo está a disposición del Poder Judicial, lo cual sí me parece una injerencia directa, digamos, del Poder Ejecutivo y una presión inadmisible en un Estado de Derecho, lo cual demuestra que ese Estado de Derecho está en crisis. Es decir, esto diría yo que para mí está muy mal que el presidente reciba de la manera que lo hace a un policía, lo puede hacer, pero no orquestar toda una, digamos, una operación de prensa, digamos, ¿para qué? En realidad lo que se está haciendo es bajar un discurso de política de mano dura, reflejo de las políticas neoliberales, por supuesto, que son muy peligrosas en Latinoamérica. Por lo tanto, considero que esa injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es inadmisible. ¿Y las víctimas La quiénes víctima- son? la víctima, ¿no? El que Peligroso recibió lo que 10 dice. puñaladas. Sí. Lo primero que, para corregir un poquito, el liberalismo es el que inventó los derechos humanos, así que difícilmente el gatillo fácil, esas cosas tengan que ver con el liberalismo. A ver, yo quiero hacer dos puntos. El primero tiene que ver con la definición de neoliberalismo, que es una burrada, porque liberalismo viene de libertad, entonces no hay nueva libertad o vieja libertad. O sea, Sí hay. liberalismo, ¿hay libertad o no hay libertad? Primer punto, y muy bien el punto que levanta Gaby, en el sentido de el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual, digamos, esto, digo, los tiros, esas cosas, solamente está avalada la respuesta ante la violencia. como ser Primer humano. punto. Segundo punto, y me parece muy importante porque vos, Santiago, diste en el punto cuando arrancaste. Dice, vos dijiste,
acá en Cuba, digamos, en Estados Unidos, esto se resolvió. Sí, Acá digamos, no, ¿eh? acá Sí, no. no, acá no. No, El único lugar del mundo. No, acá sí. dije acá. Sí. Y ese es un punto muy interesante. Te voy a contar el caso de Nueva York, que fue emblemático para todo el mundo. Gary Becker, premio Nobel de Economía de 1992, cuando vivía en Nueva York, en los 60s, se empezaron a aplicar estas teorías abolicionistas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gary Becker? Dijo, mirá, acá hay una cuestión de costos-beneficios. Si vos le bajás el costo a los delincuentes por delinquir, va a haber más delincuencia. El resultado que fue que la ciudad de Nueva York se volvió literalmente un infierno. Literalmente. Cuando vino Rudolph Giuliani, aplicó, bajo el nombre del principio de las ventanas rotas, lo que fue la teoría de Gary Becker. Hoy Nueva York es un Edén, ¿sí? Es el paraíso. Con lo cual, es decir, al margen de la teoría que pueda adherir uno o la otra, ¿sabes qué? Los datos hablan por sí solos. El abolicionismo lo que genera es más delincuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ponen del lado de los delincuentes, le bajan tanto el costo que le hacen tan rentable, ¿sí?, la actividad delictiva, que es una orgía de sangre. Entonces, digamos, o sea, es muy interesante cuando aparecen estas situaciones, ver a señores como el que está acá, digamos que es un prodelincuente y es un generador de sangre en la sociedad y además miente respecto al liberalismo. Por favor, sí, doctor. Sí, de ninguna manera voy a admitir, digamos, y lo tomo como algo personal, semejantes críticas destructivas. Me parece que, digamos, por un lado no lo tengo que tomar. No, estoy hablando, ¿eh? No te estás a favor de los asesinos. No te interrumpí. Estás a favor de los asesinos. No te interrumpí, ¿eh? No estoy a favor de los asesinos. No, claro. El abolicionismo, si me dejas hablar, veo que no, bueno, tomá la palabra otra vez. Adelante, por favor. El abolicionismo de ninguna manera defiende al delincuente como lo considera el señor que defiende una idea, digamos, que se denomina neoliberalismo, liberalismo, que justamente es el sistema penal el que genera inseguridad. No es el abolicionismo el que genera inseguridad. De hecho, el abolicionismo no está vigente, es una posición minoritaria en la doctrina. De modo que el que genera inseguridad es el mismo sistema penal que es el que genera reproducción de la violencia criminal. De hecho, en Argentina hay más o menos 80.000 presos y más del 60% no tiene condena. Y las víctimas de esos 80.000 personas que están... el Estado no las atiende. Justamente lo que propone el abolicionismo es hacer un equilibrio como para lograr un sistema de reparación para las víctimas y, en definitiva, digamos, yo especialmente defiendo políticas alternativas, defiendo prácticas restaurativas, que son otras formas de resolver el conflicto que no es con la prisión. De ninguna manera nosotros queremos sangre, eso lo niego categóricamente, eso es un error, es una falacia, y el abolicionismo evidentemente no conoce las teorías y no es el momento adecuado como para, al menos por la cantidad de tiempo que tenemos, en hacer un desarrollo. Pero desde ya me parece que el abolicionismo se puede llegar a decir que es la extinción de la cultura represiva. Justamente esa cultura represiva es la que, digamos, está asomándose en Argentina. De hecho, hay un asesinato por ejemplo, en Neuquén, matan a una persona, a Nahuel, por la espalda, y todavía se sigue discutiendo si es eso, incluso doctor, exceso eso de fue en el legítima marco, defensa. pero perdón, Por eso lo fue tanto, lo el resultado del el abolicionismo de ninguna manera defiende conocemos los a los resultados del delincuentes. abolicionismo. Pero perdón, El abolicionismo, en doctor. definitiva, de ninguna manera defiende a los delincuentes. Lo No, que pero propone está el abolicionismo mezclando. son políticas sociales, políticas alternativas que van en contra, por supuesto, de las políticas y los discursos de la mano dura que son generados, por supuesto, por las políticas neoliberales, especialmente en América Latina, en que inclusive la Pero, doctor, doctrina... ¿cómo va a la mezclar doctrina- el tema de Rafael Nahuel No lo con el mezclo, caso de no lo mezclo, Chocobar? no lo mezclo, Lo no está tiene- mezclando, no está tiene nada diciendo que que es ver. gatillo fácil. ¿Lo ¿Lo dijo dijo o no lo dijo? Lo que dijo es que lo de gatillo fácil, Chocobar es gatillo fácil. para mí lo es mismo que gatillo Rafael fácil. Nahuel. ¿Por Cuando qué? Rafael Nahuel muere en un procedimiento, o sea, estamos hablando de cosas distintas. Por supuesto, porque Acá ese estaba un proceso... policía actuando porque habían apuñalado a un turista. Totalmente persona, no distintas. importa Son- si Es el son cosas turista totalmente- para el son- abolicionismo. a ver, Para el son abolicionismo. casos Es el puntuales. Me parece turista. que A ver, a mí me parece que hay un punto interesante. Digo, primero, la poca capacidad de learning que tiene el señor acá, que repite neoliberalismo, a pesar de explicarle que está mal eso. Pero al margen de eso, yo voy a ir a este punto. Suponete que a mí se me ocurre hacer una teoría de lo más linda, de lo más formidable, pero que implica, ¿sí?, que los elefantes son de color rosa y verde y flotan.
puede ser muy linda, sí puede tener un sustento muy divertido, lo que quieras, pero empíricamente es una estupidez. Concretamente, donde se aplicaron estas ideas de vuelta fue en Nueva York en los años 60. Terminó siendo un desastre, era la ciudad más peligrosa del mundo. Al señor, obviamente, no le va a gustar Gary Becker porque hace análisis de costo y beneficio y todas las cosas que él propone implica bajarle el costo a la delincuente, con lo cual, como están diciendo, digamos, varios acá, la gente responde a los incentivos, por ende hay más delincuencia. Y el caso argentino es emblemático, cómo explotó la cantidad de delincuencia a partir de que vino el rey de los abolicionistas y estuvo en la Corte Suprema, que es el señor Zaffaroni. Sí, pero digamos, al margen de todo eso, la evidencia empírica que te dice que esto es un desastre, que esto no funciona, ¿sí? Y la verdad que, ¿hubo algo que funcionó? Sí. El principio, las ventanas rotas de Giuliani en Nueva York. Digamos, hoy es la ciudad más segura del mundo. ¿Sabes qué? Mucha teoría, esto, el otro, la de él, la del otro, pero ¿sabes qué? ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que la gente responde a los incentivos. Y si vos le bajás el costo a los delincuentes y delinquir es un jolgorio, va a haber más delincuencia. Le guste o no, digamos, al señor abolicionista. ¿Qué hacemos con los jueces? Pasa con todo. Sí, a ver, por favor, sí. El tema de los incentivos y de los castigos, los costos asociados con delinquir, es clave. Los abolicionistas, yo creo que tienen un problema que queda en evidencia, viven de espaldas a los datos y a la realidad. Cuando, por ejemplo, dice, somos una minoría, yo hago un paralelo con el mundo de los economistas, que es el que conozco. Dicen, no, las universidades son todas liberales, son todos clásicos. Ah, pero todos los que salen de las universidades se autoproclaman keynesianos. Todos los ministros de Economía se autoproclaman keynesianos. Bueno, acá tenemos una sociedad donde yo, mirando desde dentro de la sociedad, veo jueces en lo penal que tienen un sesgo que veo que es abolicionista. Y la sociedad, en muchos casos, cuando se sienta a dialogar, está a favor de bajar los costos de delinquir. Está a favor de que los incentivos vayan en el sentido incorrecto. Entonces, el resultado social va a ser el contrario al buscado. Ese es un punto crucial. No, que la sociedad quiere que sea punible, la sociedad le reclama la justicia. ¿Sabes qué hizo este juez mismo, Velázquez, además de embargar al policía por 400.000 pesos y imputarlo al otro delincuente, al cómplice? Pues saben que eran dos, uno de 15 y el de 18 que muere. Al de 15 finalmente lo apresan. ¿Y el juez qué hizo? ¿Lo liberó? O sea, a ver, eso el señor le daba un premio y le felicitaba, le ponía una bujarda y todo. No, regaló un pasaje a Miami. Claro, por eso le daba un premio, él le daba un premio. Ponía una bujarda, todo. Sí, dale, vos felicitá a los chorros, dale que vos estás del lado de los chorros, está clarísimo. Te voy a admitir esa falta de respeto hacia mi persona. No, yo no te falto respeto, yo hablo de la evidencia empírica. Para mí, claro, los datos hablan por sí solos, te condenan los datos. Lo de Julián es una falacia, es una mentira del neoliberalismo. Claro, justo está el juego a favor de los datos. A Giuliani lo avalan los datos, a vos te condenan. ¿Qué vas a decir de Giuliani? Obvio, vas a hablar peste. El señor tiene información falsa, lo de Julián es una falacia. No es exacto que se eliminó el problema de la delincuencia o la seguridad de la forma como lo dice el señor. No pisó nunca Giuliani sostenía una bandera que se denominaba tolerancia cero, que tampoco era tolerancia cero porque también eso es una falacia, sino que estaba respaldado por una política de empleo, una política social importante, y no digo que todo eso resuelve todos los problemas, pero al menos se implementó en la época en la que habla una política social importante, no una política criminal represiva. Por eso es que Giuliani, y por eso es que Giuliani la tenía fácil. Yo no digo que está mintiendo, me parece que él habló de capacidad hacia mí, yo hablo de capacidad hacia él, que le falta capacidad para tener datos concretos y no venir a dar datos falsos con tal de defender el neoliberalismo. Me parece que el señor, al defender el liberalismo a ultranza, lo que está defendiendo son políticas represivas, políticas de mano dura, y estamos asomándonos en América Latina y especialmente en Argentina a una cultura represiva incipiente mucho más peligrosa de lo que pensábamos. Es decir, el solo hecho de que veamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a operativos policiales como, por ejemplo, de cuidado del ciudadano, en donde paran a cualquier persona por portación de cara, me parece que lo que está sosteniendo el señor es una falacia. Eso de Giuliani es algo absolutamente inexacto. No, las estadísticas dicen absolutamente otra cosa, y me parece que lo que tenemos que también dejar aclarado acá es hablar de la necesidad de políticas sociales, es decir, hablar de
del conflicto de fondo, hablar de la necesidad de contención, hablar de, digamos, de que no es posible ver a un presidente hablando por teléfono, no él, sino sus intermediarios con un juez para decirle que está a disposición, para decirle que tiene todas las personas que, digamos, están en infracción ante la ley, tienen un abogado particular o defensor oficial. ¿Qué necesidad tiene el Poder Ejecutivo de ofrecerle más abogados si ya los tiene? Es decir, digamos, la persona tiene la posibilidad de defenderse, lo hizo. Entonces me parece que lo que se hizo fue un montaje publicitario, por supuesto, típico del liberalismo, con tal de defender una política de mano dura y bajar un mensaje a los otros policías. Vos decís que el fascismo nunca hizo propaganda. Santiago, porque es muy interesante la mentira que dice. Un minuto, Milei, tranquilo, sí. Ahora, está bien, la política permea todo. ¿Usted cree que el gobierno anterior tenía una mejor política de seguridad que este? Yo no creo eso. A mí me parece pero si lo está diciendo. Que ahora empeoramos, dice lo que hablo si es del usted poder dice que punitivo. empeoramos, antes estábamos mejor. Yo lo que hablo es del poder punitivo, digamos la. Pero antes estábamos mejor. La abstracción es muy interesante. No sé si estábamos mejor o peor. A mí lo que me parece es que acá en este momento se está sosteniendo una política. No, se está sosteniendo, no digo si estamos, no sé quién para decir si estamos mejor o peor. ¿Y a quién le voy a preguntar si usted habla? Me parece que se está bajando. Aparte él sabe de datos, no es que sabe de datos, él te lo tiene que contestar. Me parece que se está bajando, en vez de una política social, una política criminal de mano ¿estamos dura mejor o por estamos medio de un peor? discurso. ¿Estamos mejor o peor? Y bueno, está el liberalismo, o sea que estamos peor, por supuesto. Ahí está. Dame un dato. A ver, para que vean la mentira que está diciendo el señor, propongo a los televidentes que vayan y vean. Ahora no. No, ahora no, después del programa. Que vayan a ver una película que se llamaba Cobra, de Sylvester Stallone. Arranca la película con las estadísticas criminológicas de la ciudad de Nueva York con el resultado del abolicionismo. Y que se miren cuáles son los resultados de hoy de Nueva York después de la política de Giuliani. Los datos te condenan. Te condenan todo. Tenés datos como falsos. todo salame que adhiere a esas ideas de la salame, no te izquierda. voy a admitir de ninguna manera semejante. Bueno, dale. No me permita nada, los datos me lo permiten. Estás dando datos falsos. Sí, son muy falsos. Son muy fáciles. Muy falsos. Por favor, sí. A ver, yo creo que la sociedad tiene que tener en claro una cosa que es la evidencia. Cuando yo sigo con el paralelismo entre el derecho, que conozco mucho menos, con la economía, que sí la conozco, a ver, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, si uno pregunta por la eminencia en derecho penal, es Zaffaroni. En la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, si uno pregunta por la eminencia, es Olivera, que fue rector inclusive de la UBA, que es el padre de la inflación estructuralista. Vemos los resultados. Tenemos cada vez más delitos y somos uno de los pocos países del mundo que tiene inflación. O sea, la sociedad puede pensar lo que piensa, pero eleva a esas figuras como grandes catedráticos que le dan la espalda a la evolución de la ciencia en el mundo. Osvaldo, por favor. Gustavo. No, a ver, yo no me quiero meter en la politización de este caso, porque me parece que la sociedad... Esto excede al gobierno de turno. Absolutamente. Entonces, el discurso progresista a todos nos encanta, digo. Todos, a mí no. En algún a mí momento, tampoco, nada. Está bien. Nada. Ok. Salvo a ellos dos, todo el discurso progresista generalmente es muy subyugante. Ahora, el problema es cuando la realidad te toca la puerta. Sí. A ver, yo digamos lo que quisiera preguntar a los especialistas, porque me imagino que digamos hay un sistema de contrapesos, ¿no? Es decir, si el juez hace un disparate, ¿sí? Y suelta a personas, ¿sí? Que después vuelven a delinquir, no tiene ningún costo ese juez. Sí, el jurisdiccionamiento que nunca exacto. Lo ganan. Pregunta, si el policía se equivoca y comete un exceso, no tiene una instancia... Bueno, entonces, digo, ¿por qué digamos, no nos preocupamos de que entonces, si vamos a estar adentro de este sistema, que funcionen las instituciones bajo esa lógica? Es decir, entonces, digamos, nadie tendría que estar poniéndose a
¿Cómo? No se puede juzgar al delincuente, pero sí se lo puede juzgar el policía. No, bueno, entonces el policía lo juzgará a la instancia que corresponde. Entonces se juzgará al juez en la instancia que corresponde y al delincuente en la instancia que corresponde. Digo, me parece, digamos, que eso debería ser lo más ordenado. Yo les voy a decir una cosa, que de hecho se lo he dicho a Larreta muchas veces que vino acá. Buenos Aires debe ser una de las ciudades más lindas del mundo. Absolutamente. Con un nivel de delincuencia muy alto. Altísimo. Muy alto, muy alto. El día que se baje eso, el día que algún gobierno baje la delincuencia en la capital, ni hablar de la Argentina, va a ser el gobierno que va a cambiar este país. No va a haber chocobares. Lo que está pidiendo la gente, la sociedad, no este año, hace 10, 15, 20 años, es alguien que los cuide. La gente, vivimos con un miedo absoluto, la gente vive temerosa, no te cuida absolutamente nadie y después te tenés que topar con cosas como esto. Yo creo que es mínima la cantidad de gente que puede, de alguna manera, valorizar la actitud de un juez que libera o que libera a un asesino como este, que mató a Brian en su momento. Lo que yo quería destacar es que a nadie puede sorprender que Macri, que es un político, haga un acto político de esto. Totalmente. Macri tiene un fabuloso equipo detrás de él, que basado en encuestas tiene una capacidad enorme de lo que acabas de decir vos, captar las necesidades de la gente en el momento. Hoy fue esto, el lunes es el decreto que no puede nombrarse familiares en el Poder Ejecutivo y la semana anterior fue hay que bajar el gasto, hay que bajar los impuestos, pero después cuando miramos el otro lado y vemos si esas políticas eficientemente son aplicadas, vemos que no terminan siendo aplicadas. Queda en esto, en hacer política en la foto para captar los votos de la gente porque captan muy eficientemente la demanda social del momento. O sea, perdón, y así ganaron elecciones. Solamente con eso ganaron elecciones. Sí, por favor. ¿Qué piensa una persona que nos ve desde cualquier país civilizado del mundo, que ve este nivel de discusión que tenemos acá? Yo no sé si existen programas como este en otros países. No, programas seguramente que no. Pero el nivel porque Italia, por ejemplo, que es de mucha discusión, pero siempre están discutiendo sobre cosas positivas. Sí. Yo creo que esto es una muestra de locura más. No nos entienden cuando hablamos de inflación, no hay inflación en ningún lado. Y en esto tampoco, porque yo creo que lo de Chocobar, lo del policía es incomprensible para otro que no fuéramos nosotros, porque un tipo que cumple con su deber, habrá que investigar, yo creo que sí, pero a priori cumple con su deber y lo embargan y se tiene que mudar de La Boca porque ahí viven los parientes del delincuente muerto. Ese tipo es lo que nosotros llamamos, para mucha gente, queda como un boludo. Exacto. Pues no tendría que haber sacado el arma, ese es el mensaje. Y lo que hace Macri cuestiona, es cierto, la división de poderes. Ahora, yo creo que todo esto cuestiona la justicia. ¿Y quién va a arreglar a la justicia? ¿Qué le vamos a decir que la justicia se arregle solo? No pueden ni siquiera convencerse de pagar el impuesto a las ganancias. ¿Van a arreglar esto? No. El problema de la crisis de la justicia no se arregla desde la justicia, se arregla desde afuera. ¿Eso cuestiona la división de poderes? Sí. Pero es que los jueces están en otro país. ¿Cómo es que no pagan ganancias? Yo no entiendo eso. Perdón. Mira, quiero hacer un punto porque a mí me pareció formidable, brillante lo que dijo Ceferino recién. En el fondo, sí, tanto con los temas de la seguridad como lo que pasa con la economía, que la manifestación de la enfermedad es la inflación, hay dos grupos. Hay un grupo que discute datos, que discute evidencia, ¿sí? Y que obra acorde a la evidencia empírica. Y hay un grupo de románticos que vive de espalda a los datos, que vive, digamos, o sea, en un mundo verdaderamente irreal, ¿sí? Con total falta de sustento empírico. ¿Y sabes lo que pasa? Son los dominantes. Son los que desde hace 30 y pico de años son los que están dominando la escena política. Y eso que se traduce, que la delincuencia vuela, que este país no para de estancarse, que estamos en el podio de inflación, es eso, es la discusión. Por eso siempre la discusión, Friedman a sus alumnos le decía, primero los datos, primero los datos. Acá no discutimos el sexo de los ángeles, los datos que dice en este tema, los abolicionistas hacen explotar la cantidad de delitos. Es lo que yo ejemplifiqué con lo de Olivera y lo de Zaffaroni. Exacto. Sí. No, solo vuelvo al principio, digamos, en contra del señor liberal que defiende una posición
Me siento honrado. Me parece que me muy digas bien. liberal. Me siento honrado que me digas abolicionista. Sí. Y no soy asesino me vengas como a vos, denostar, dale. de ninguna manera te voy a admitir semejante es un poco mucho, show. acá. Obvio, está a favor de los asesinos. ¿Cómo no digo? Por favor, no te voy a admitir ese show porque no tiene sentido. Hago de cuenta que ni me lo dijiste porque ya te conozco. Así Pero, que, digo, de alguna manera, lo a vos que te conozco lo que por tus defiende- resultados. Sí, claro. Y yo también, justamente. Digo, todos donde los lugares que aplicó mi receta fueron un triunfo. No me voy a poner a discutir con el señor como él quiere. No voy a entrar en su juego. Simplemente quiero decir que es necesario destacar, como dijo acá el doctor, que en este caso también no debemos dejar de lado la intromisión evidente del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Es más allá de la colaboración de la que habla Sabzai, de un poder con otro o de una interdependencia que podría existir. Acá hay una intromisión, una presión hacia el juez. ¿Por qué tiene que ofrecerle, digamos, abogados si ya el policía los tiene? Puede ser que tenga un abogado particular o un defensor oficial. Me parece que se orquestó todo un circo de prensa inadmisible. Y la cuestión es por qué. Macri evidentemente necesita mejorar su imagen. Eso lo dicen todos los diarios, por ejemplo, los digitalizados del País, El Mundo, que, presenta la noticia como que Macri hace y toma una serie de medidas como para mejorar su imagen, porque evidentemente, le respondo otra vez la pregunta, estamos peor que antes en el sentido de que el solo hecho de que se esté defendiendo una política neoliberal que no tiene de ninguna manera en cuenta la exclusión social, sino que hay cada vez más exclusión social, cada vez hay más desempleo, hay cada vez más insensibilidad y no hay una política social coherente, de manera que es vital considerar que tenemos que hablar de la cuestión de fondo, el conflicto originario de lo que sucedió. ¿Qué pasó con la persona que intentó asaltar al turista? ¿Qué habrá pasado en esa familia, en el contexto? No digo que lo social, las personas tienen la culpa. No estoy diciendo que no, pero aparte va en contra de un discurso absolutamente como la representación de la justicia. Es una mujer con una venda, ¿no? El señor está diciendo sacale la venda a la justicia. Eso es lo que está diciendo el señor. La justicia es una mujer con una venda. El señor dice, sacale para que veamos a ver de dónde viene. Esto está claro. No se puede asimilar. Vamos de uno. Sí. Santiago, vos fuiste muy claro al principio. Argentina es un país que hace 50 años, 60 años que discute lo que ya no se discute en ningún lado del mundo. ¿Y por qué discutimos estas cosas? Porque hace 50 o 60 años que venimos haciendo lo mismo y hay que cambiar. Muy sencillo, si tenemos cada vez más delito es porque la justicia está lleno de jueces y abogados abolicionistas. Y si tenemos una economía que no crece, que no genera empleo y que vive en una trampa de alta inflación hace 50 años, es porque tenemos un ministro de Economía. No es por abolicionistas, es porque se paga para salir, hombre. De keynesianismo. No es Entonces, abolicionismo. para cambiar, tenemos que dejar de hacer lo que venimos haciendo hace 50 años, aplicando las mismas recetas, tanto en lo legal como en lo económico. No, pero estás confundiendo abolicionismo con garantismo. Perdón. Lo que está pasando es que todavía hoy vos podés comprar tu libertad en la Argentina. La corrupción de la justicia es enorme. A ver, Milei, ¿por qué aumenta todo? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es por qué se recomponen las tarifas. ¿Sí? Las tarifas tiene un problema que cuando este gobierno asumió fue la distorsión de precios más alta de la historia, que era 15-1. Ese es el primer punto. El segundo punto es por qué estos aumentos derivan en inflación. Por ejemplo, cuando vos tenías aumentos de tarifa durante la convertibilidad no había inflación. ¿Sí? Y eso también es responsabilidad de que el 1 de octubre del 2016 el Banco Central cambió el método por el cual busca pelear contra la inflación. O sea, vos tenés tres formas de pelear contra la inflación. La primera es fijar el tipo de cambio. Sí, eso genera una estabilización muy rápida, los precios bajan muy rápido. Eso pasó en la convertibilidad, pero te expone a shock externo que cuando te pegan te deja un tendal de desempleo y es socialmente insoportable. Después está el método de control de agregados monetarios, que es el que usó Sturzenegger hasta el 1 de octubre del 2016, que es el que proponemos con Diego recurrentemente, y es que si vos vas a subir un precio, como vos ese gasto va a aumentar, otro gasto tiene que bajar, los precios se compensan y automáticamente no tenés inflación, con lo cual lo que gastás más de un lado, digamos, en otra cosa vas a gastar menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Banco Central
eligió un método, sí, que se llama metas de inflación, y que cuando los agentes creen que los precios van a subir, o pasan situaciones como esta, donde los precios administrados suben, por la estructura de la política monetaria, emite para darle la plata a la gente y termina convalidando inflación. Es decir, ¿por qué esto aumento de precios se va a inflación? Digamos, parte porque hay que recomponer lo que venía de atrás, parte porque hay que bajar el déficit fiscal y parte porque el Banco Central usa un método que convalida esta suba de precios. Si no se cambia la política monetaria en este momento, que es la mitad del mandato, probablemente en 2018 la inflación va a ser igual o un poquito inclusive mayor que en el 2017. Y esto es lo de fondo que tiene que saber la gente. ¿Por qué? Porque hay 6 hechos que presagian que el escenario de inflación de este año va a ser más complicado que el del año pasado. Los enumero. Primero, el Banco Central incumplió la meta de inflación del 2017, que era 17%, por un 45%, porque la inflación fue el 25%. Segundo dato, Jefatura de Gabinete avanzó y cambió ella la meta de inflación, sacándole credibilidad y reputación al Banco Central. La prueba es que el proceso de desinflación, o sea, que la inflación baje, está abortada. La inflación del 2017, de final del 2017, es más alta que la del 2016. 4. Hoy en día, a principios de 2018, la meta de inflación del 2018 está el doble de lejos que la meta de lo que estaba la meta de inflación del 2017 a principio del 2017. No solamente eso, vamos a los datos de inflación. Todos los relevamientos de todos los economistas privados muestran que en los primeros 4 meses de este año, la inflación de estos primeros 4 meses del año va a ser algunos decimales más alta que la del 2017. Déjame terminar, dije 6, voy por el quinto. Y sexto, las expectativas de inflación están aumentando. Las expectativas de inflación están aumentando. Entonces, la política monetaria encima está haciendo lo mismo que estaba haciendo a final del 2016. Tiene que haber un cambio de fondo, si no la inflación no va a bajar. Señores, por favor.